Muy bien, qué buena la introducción que hemos tenido, porque nos habla de un papá que nos ama, un papá en el cual no tenemos que tener temor. Y ese es nuestro Padre Celestial, claro está. La Biblia dice que nuestro Padre Celestial es un Padre amoroso. Él nos conoce, Él piensa en nosotros. Es un Padre súper especial. Hay un pasaje en Jeremías 3:19 que dice, Dios hablando, oigan cómo habla. ¿Cómo quisiera ponerte entre mis hijas? Voy a poner hijas porque estamos mujeres, en la Biblia dice hijos. ¿Cómo quisiera ponerte entre mis hijas y darte una tierra deseable, la más hermosa heredad de las naciones? Y decía él, Padre mío me llamaréis y no os apartaréis de seguirme. Oigan, el deseo de Dios que nosotros podamos llamarle a Él Padre mío y que le sigamos cada día de nuestras vidas, porque para nosotros somos sus hijitas amadas. Ahora bien, hay un pasaje también en Jeremías que dice, antes que yo te formara en el vientre te conocí. Cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, yo puedo pensar en mi mamá y pensar que yo estaba en ese vientre, pero antes de que yo estuviese en el vientre de mi madre, ya Dios me conocía. Ya Dios, tu papá, te conocía a ti desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre. Tú fuiste una niña deseada por Dios. Él fue quien te formó, Él fue quien pensó en ti. Y hay un montón de frases que se oyen en nuestra sociedad, que bueno, por lo menos aquí en Costa Rica dicen algunas mujeres, es que yo fui un gol, refiriéndose a que no fueron deseadas, a que no fueron pedidas, pero eso no es cierto. Dios te deseó a ti más que a nada. Dios fue el primero que te deseó y que pensó en ti y que siempre piensa en ti y que tiene cuidado de ti y un cuidado especial. Hay un pasaje en la Biblia que dice, en el Salmo 139 también, que dice algo así parafraseado como, qué hermosos son los pensamientos que tú tienes de mí, dice el salmista, porque Dios tiene pensamientos hermosos de cada una de nosotras. Entonces, como lo dice el Señor, desde antes de formarnos ya Él pensaba en nosotros y tenía planes además. Vean lo que dice este pasaje. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bien y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo el Señor lo afirmo, termina diciendo. Entonces, es bonito para nosotras como mujeres que dicen que somos muy sentimentales, que somos muy románticas. No sé para usted, pero para mí es tan bonito pensar que mi papá Dios tenía planes para mí y tenía un futuro especial para mi vida, porque Él me ama, porque Él desea que yo le diga Padre mío, porque Él quiere cuidarme y protegerme. Ahora bien, el deseo de Dios es cuidar a sus hijitas, es protegerlas, es amarlas. Sin embargo, yo creo que ninguna de nosotras puede decir, yo tuve a Dios cuidándome físicamente desde antes de nacer, ¿verdad que no? Dios pues no está físicamente con nosotros, aunque sabemos que Él está ahí porque Él es espíritu, pero Dios pensó desde el principio de la creación en buscar a una persona como Él lo había pensado, fuerte, una persona amorosa, cariñosa, una persona responsable que estuviera con nosotras desde que nacemos y además desde antes que nacemos. Y esa persona, por supuesto, es nuestro papá terrenal.
Dios puso a nuestro papá terrenal para que Él tuviera cuidado de nosotras, para que nos acariciara, para poder llegar donde Él con toda confianza, para poder hablarle. Eso es lo que Dios tenía pensado. Pero es cierto que no todos los papás cumplen con ese rol o con ese propósito que Dios tiene para ellos. Eso lo sabemos bien. Existen todo tipos de padres en este mundo. Y cada una de nosotras, tuvo su papá. Tuvo su papá y usted sabrá si ese papá cumplió con todo lo que Dios le pidió o si ese papá no lo cumplió con usted. Y eso es lo que vamos a pensar primeramente en este momento. ¿Por qué los papás no cumplen con lo que Dios les ha encargado? No vamos a justificar, pero sí sabemos que como somos humanos, tenemos nuestras fallas y pues nuestros papás también las tienen. Además que la humanidad, desde que el pecado entró al mundo, cada persona quiere vivir su vida y no les interesa lo que Dios dice, lo que Dios pide. Viven su vida según sus propios egoísmos y por eso muchas veces los padres no cumplen con ser esa persona cariñosa y amable que necesitamos como niñas que hemos sido y como mujeres que somos. Satanás obviamente se aprovecha de esto. ¿Quiénes son los que se involucran más en la crianza, en el acompañamiento de sus hijas? ¿Quiénes generalmente son? Estamos hablando generalidades, ¿verdad? Porque usted puede decir, no, en mi caso no fue así. Pero bueno, generalmente, ¿quiénes son los que están más involucrados con sus hijas? Y sus hijos, por supuesto. Normalmente es la mamá, por lo menos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Normalmente la mamá es la que está ahí al tanto de los hijos, de llevarlos al médico, al doctor, de ver cómo está en la escuela. ¿Y quiénes normalmente son los que abandonan el hogar? Pues como les digo, aquí en Costa Rica es el papá. Generalmente el papá es el que se va y deja a la mamá con los hijos. Entonces, aquella necesidad que uno como niña tiene, aquel amor y protección que uno necesita, se esfuma, no está en nuestras vidas. Porque papá simplemente se va, se desentiende y bueno, en algunos casos tienen que obligarles a dar una pensión alimenticia para poder suplir las necesidades económicas de sus hijos, pero hay otra gran cantidad de necesidades emocionales que quedan desatendidas en estas niñas y en estos niños. Esto obviamente va a causar inseguridad en las niñas, en las adolescentes, temor, causa mucho temor, causa ira, sentimientos de tristeza que a veces están ahí y no sabemos por qué. Con tanta facilidad la tristeza me envuelve. Sufrimos por un abandono, sentimos un abandono, una soledad en nuestro corazón, porque no tuvimos las condiciones necesarias para crecer como niñas amadas, como niñas protegidas. Y eso es una necesidad en cada una de nosotras. Pero bueno, a algunas les tocó eso y pues tuvieron que seguir adelante. Aunque cuando ya somos adultas, seguimos aún viendo las consecuencias de esa falta de amor y de cariño que solamente el padre da. Vean qué interesante. La relación del padre y su niña es el primer contacto que la niña tiene con el sexo opuesto. Se supone que debe de ser el primer contacto.
Es ahí donde esa niña empieza a entender cómo es el amor, cómo es la protección, empieza a entender que un día ella se va a casar y que va a tener a alguien a su lado, igual que su papá, de cariñoso, de comprensible. Entonces ven cómo la falta de este padre viene trayendo a las emociones, a la vida de las mujeres, muchos vacíos y muchas insatisfacciones que a la postre las va a llevar a tomar decisiones que tal vez son muy equivocadas. Esto es muy duro y en la presentación que nos hizo, bueno, no sé si podía decir Esthercita, en la presentación que nos hizo Esther, se mencionaba que esa soledad, esos vacíos se tratan de llenar de muchas formas. A veces con los novios y pensamos que va a llegar el príncipe azul y nos damos la sorpresa, nos llevamos la sorpresa de que no era así. A veces tratamos de llenar esos vacíos con dinero, con trabajo, con el esposo, con los hijos, pero siempre está aquella soledad en el corazón, porque esa falta de un padre solamente la puede llenar un padre. Solamente un padre la puede llenar. Pero hay algo muy importante que quisiera compartirles en este momento y que ustedes me prestaran mucha atención. Además de estos vacíos y de esta soledad, que es duro vivir con eso, hay algo también que en la mujer o en la niña causa la falta de ese padre, de ese amor y de esa protección. Y es que, bueno, como ustedes saben, la mente funciona de lo conocido a lo desconocido. Para entender nosotros lo desconocido, lo vamos asociando con algo que ya conocemos. Entonces, para nosotros poder entender cómo es Dios, al cual no vemos, lo vamos a hacer según el criterio que tengamos de nuestro Padre terrenal. Entonces, vean ahí la importancia de este tema. Si mi padre no llenó esas expectativas que yo tenía, yo seguí creciendo, yo seguí mi vida. Pero la relación que voy a tener con Dios va a ser muchas veces una relación diferente a lo que Dios espera de nosotras como hijas. Porque nosotros hemos creado inconscientemente una imagen distorsionada de nuestro Dios. ¿En qué sentido? En que si, por ejemplo, nuestro papá era un papá que siempre estaba enojado, pues no vamos a tener esa confianza tal vez de acercarnos a Dios como Él espera porque tenemos temor. Dios será así, Dios estará con un látigo, Dios estará enojado porque le fallé. Si nuestro papá, por ejemplo, era tacaño, espero que esa palabra se conozca la conozcan todas ustedes, o sea, una persona que no da todo lo que se le pide, un tacaño. Si nuestra relación con nuestro padre era de un hombre tacaño, pues vamos a creer que Dios no es capaz de darnos cosas también. Vamos a pensar inconscientemente que Dios tiene sus limitaciones en la parte de los bienes, de las cosas que nosotros le pedimos. Si la relación con nuestro padre, por ejemplo, fue de abandono, pues tendremos temor de que en algún momento de dificultad, de crisis, Dios nos deje abandonadas y nos sentimos solas en esos momentos. Y la gente tal vez nos diga, tranquila, Dios está con usted, pero en el corazón sentimos la soledad aún de Dios. ¿Por qué vienen esas cosas? Porque tenemos una imagen distorsionada de lo que es Dios como papá. Entonces, muchos de nuestros comportamientos con Dios
tienen inicio en la relación que nosotros tuvimos con nuestro Padre terrenal, y esto nos va a impedir que nuestra relación con Dios sea de una hija hacia un padre. En el caso mío les voy a contar que yo creía que mi papá era perfecto. Yo pensaba que lo más maravilloso que existía era tener un papá. Me encantaba estar con él, me encantaba subírmele en las piernas. Él llegaba del trabajo y yo estaba como esperando que llegara. Ustedes saben cuando una niña corre a recibir a su papá que viene llegando y el papá la toma en sus brazos. Esas cosas para mí eran súper emocionantes y súper lindas. Todo parecía maravilloso. Pero resulta que mi papá, aunque yo creía que era el mejor papá del mundo, me falló. Me falló de una forma increíble. Mi papá se murió. Y aquello que yo había vivido de niña, lo más feliz de mi niñez con mi papá, que siempre estaba ahí a mi lado, que siempre me protegía, que me demostraba el amor, de pronto se fue. De pronto ya no estaba. Y yo no sabía qué hacer en este mundo sin mi papá. Ese fue el caso mío. Entonces, ¿qué pasa cuando yo fui creciendo? Yo amaba a Dios, claro que sí, pero siempre tenía temor de que Dios me dejara. Siempre tenía cierto recelo de entregarle todo a Dios porque tenía ese temor. Me daba miedo volver a pasar por esa soledad que pasé con mi papá, que me duró muchos años, por cierto, hasta que fui grande, hasta que estaba casada, el Señor me sanó de eso. Entonces esa tristeza pasó en mí por muchos años, esa angustia de no tener a mi padre. Me sentía abandonada. Y el abandono es uno de los sentimientos más difíciles de manejar en el ser humano. Pero bueno, ese fue mi caso. ¿Cuál sería el caso de ustedes, de cada una de ustedes? ¿Cómo fue la experiencia que tú tuviste con tu papá? Yo quisiera que pensaras por un momento, ¿cómo fue esa experiencia? A ver, ¿pudiste recibir de él todo el cariño, el amor, los cuidados, la protección? ¿Fue tu papá el primer hombre de tu vida, como dicen? ¿Fue tu ejemplo a seguir? ¿Cómo fue esa experiencia con tu papá? Vamos a dar unos minutos para hacer memoria, como dicen. Hacer memoria, porque a veces eso lo vamos dejando en lo más profundo de nuestro corazón y sabemos que tal vez somos personas tristes, desconfiadas, pero no sabemos por qué. Nosotras mismas no sabemos por qué, pero es necesario que hoy nos examinemos en ese sentido. Que hoy usted diga, ok, ya soy una mujer adulta, ya soy grande, pero quiero revisar cómo fue la situación mía con mi papá. ¿Será que esto me está trayendo consecuencias hasta el día de hoy con la edad que tengo? ¿Será que soy reservada con la relación con Dios? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Y piensa desde niña. Bueno, algunas dirán, no, es que yo nunca viví con mi papá. Está bien. Pero piensa, ¿qué fue lo que te faltó? Vean cómo actuamos nosotras. Actuamos de una manera que decimos, no, a mí eso no me afectó, para eso tuve mi mamá o para eso tuve a mi abuelo, mi padrastro. Y es cierto, esas personas nos ayudan a salir adelante, pero el vacío de papá siempre está ahí.
Aunque tú lo tengas metido en lo más profundo de tu corazón, ahí está. Porque era una necesidad que tú tenías de niña. Entonces, piensa cómo fue esa relación con tu papá. ¿No lo tuviste definitivamente? ¿O fue tal vez un papá agresivo, exigente? Hay muchos papás que son así, que te produjo o te trajo sentimientos de rechazo tal vez. Tal vez te has sentido rechazada muchas veces y no sabes exactamente por qué. ¿Podría ser esa una razón? ¿Fue un papá irresponsable que no traía lo necesario, que no te daba el cariño, que te ignoraba, que no estaba pendiente de ti, fue ausente? ¿Fue un papá abusivo? Hay gran cantidad de padres que son abusivos. Hay gran cantidad de padres que abusan de sus hijas por medio de sus palabras, palabras groseras, palabras que quedan ahí grabadas a veces en la mente. Hay padres que abusan a sus hijas sexualmente. Hay muchos padres que hacen eso. Abusan de sus hijas sexualmente. He estado viendo en algunos testimonios y uno no entiende cómo, pero esas cosas suceden. Una mujer decía, mi papá me dejó embarazada y él mismo fue a un lugar clandestino y compró las cosas para que yo abortara y en mi casa me hizo abortar sin que mi mamá se diera cuenta. Y uno diría, pero ¿cómo puede pasar esto? Pasan esas cosas y muchas cosas más. Hay papás que rechazan a sus hijas, simplemente las rechazan y muchos hasta pensaron en un aborto, pero tú estás aquí y hay un propósito de Dios en eso. A pesar de lo que hayas vivido con tu papá, a pesar de que sientas vergüenza, de que tú tengas resentimiento, tengas odio por el comportamiento de tu papá, a pesar de todo eso, tú estás aquí. Pero es necesario que nosotros sanemos esa parte de nuestra vida. Porque no es justo que sigamos sufriendo hasta ahora por la irresponsabilidad de un padre. Por supuesto que hay padres que son amorosos y que cumplen con lo que Dios les estableció, pero no es para todas. No hay para todas ese tipo de padre. Hay muchas que quedamos huérfanas, hay muchas que quedamos olvidadas, abandonadas, hay muchas que pasaron necesidades, tal vez hambres, no sé. Y todas esas cosas duelen. Y aunque somos mujeres valientes, es necesario sanar. Y para sanar eso, de hecho, se necesita ser una mujer valiente. Una mujer débil no puede sanar eso. Lo que hace es decir, no me importa. A mí no me interesa ese señor. Pero una mujer valiente dice, sí me hizo falta. Sí me quedó debiendo. Sí me dolió. Sí me hubiera gustado tener a mi papá amoroso conmigo. Sí me hubiera gustado que me cuidara, que me protegiera. Y yo te invito, quiero invitarte que después de este tiempo que has estado pensando en tu papá, si el Espíritu Santo te ha revelado algo que te duele, yo quisiera que tú oraras en este momento y le entregaras eso a Dios. Que tú seas sincera con Dios y que tú le digas, Señor, yo quiero entregarte este dolor. Yo quiero entregarte a mi papá. Yo quiero perdonarlo. Yo creo que la mayoría aquí maneja el tema del perdón.
yo quiero perdonarlo. Así que antes de seguir, vamos a hacer esta oración. Luego vamos a seguir con otra cosa más, pero ahorita vamos a orar. Vamos a orar y dile al Espíritu Santo, por favor, ayúdame a liberarme de esta atadura, de estas cadenas. Yo quiero ser libre y disfrutar la vida que tú planeaste para mí. Dígale eso al Espíritu Santo y oremos en el nombre de Jesús. Padre, en este momento venimos este grupo de tus hijas valientes, delante de tu presencia, reconociendo que nuestros padres nos fallaron, que no cumplieron con lo que tú les encargaste, que nos abandonaron, nos descuidaron. Yo te pido, Señor, que tú escuches la oración de cada una de estas mujeres. Habla ahí con Dios. Dile, ¿qué es lo que te dolió de tu papá? Habla con Dios y díselo abiertamente si te enojó, si te enoja, si te duele, si te resiente. Este es el momento para decírselo a Dios. Y no permitas que el diablo te tenga atada. No permitas que el diablo traiga ideas a tu mente de que esto no es importante para ti. Sí es importante. Sí es importante y tú necesitas liberarte. ¿Cómo fue esa relación que tuviste con tu padre? Díselo a Dios. Dile todo y luego de que le hayas dicho todo lo que te duele, lo que hubieras esperado de él, dile, pero Dios, yo hoy decido perdonarlo. Así como tú me perdonas a mí, yo decido perdonar a mi papá. Lo dejo libre. Lo perdono en el nombre de Cristo Jesús. Ustedes saben que el perdón es una decisión, no es un sentimiento. No es que yo quiero, siento perdonar. Es que tú tienes que decidir hacerlo y desenmascarar esa atadura que el diablo ha tenido en tu vida y que te hace tal vez una mujer fría delante de Dios, una mujer que no se involucra todo lo que puede involucrarse con su Padre Celestial, una mujer que no entiende cómo orar porque tal vez su papá no le prestaba atención y piensas que Dios no te escucha, no te pone atención. Pero todo eso, todas esas ideas distorsionadas de Dios, tú tienes que quitarlas de tu mente en el nombre de Jesús. Tienes que sacarla en el nombre de Jesús y entender que Dios es un papá perfecto. Dios es un papá perfecto que te ama a ti, que te conoce a ti, que sabe quién eres tú, que sabes cuáles son las cosas que has vivido, cuáles son las tristezas que hay en tu corazón. Él lo conoce, Él lo sabe. A Él sí puedes llegar con toda tranquilidad, con toda confianza. Como dice la Biblia, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Así como una hija llega a su casa, pasa confiadamente, abre la puerta, abre la refri, se tira a la cama. Así puedes entrar delante de la presencia de tu Dios, porque Él es tu papá. Él es tu papá y Él no tiene problemas con eso. Si eres tú la que tienes problemas de ser hija, pues hoy tenemos que sanar esto en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, bendice a cada una de estas mujeres, Señor. Y si hay dolor en sus corazones, yo te ruego que tu Espíritu Santo las unja con tu aceite fresco y que sanes todo dolor, Señor. Toda herida, Padre Santo, sean limpiadas, sean sanadas por ti en el nombre de Jesús. Y que estas mujeres puedan perdonar esa ausencia de padre que tuvieron.
puedan perdonar ese tipo de padre con el cual tuvieron que vivir, tuvieron que luchar, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Las felicito, mis queridas amigas. De verdad que esto es algo que tenemos que tomarlo en serio. Es algo muy importante. Principalmente porque nosotros merecemos quitar ese manto de luto que a veces nos ha envuelto y merecemos vivir como hijas de Dios, no solo como salvadas por Dios. Sí, Dios nos salvó, Dios murió en la cruz, tú le entregaste tu corazón, pero tienes que actuar como hija, tienes que moverte como hija. Por supuesto, una hija tiene privilegios y tiene responsabilidades, eso lo sabemos bien, ¿verdad? Tenemos que honrar a ese padre que nosotros tenemos que actuar de acuerdo al ADN de nuestro Padre Celestial, pero adoptar a Dios como papá es la mejor decisión que usted puede tomar en su vida después de haberle recibido como su Salvador. ¿Por qué es tan importante tener a Dios como papá? Porque Él es un papá perfecto. Él es nuestro papá perfecto y Él quiere ser nuestro papá. Vean las palabras de Jesucristo en Juan 20:17. Dice Jesucristo, el Hijo de Dios, yo voy a mi Padre y a vuestro Padre. Oiga qué lindo como Dios, Jesús habla. Yo voy a mi Padre, pero también es vuestro Padre. Créalo, mujer, en el nombre de Jesús. Créalo. Crea esa palabra, que esa palabra salió de la boca de Jesús. Él es nuestro Padre también. No solo es el Padre de Jesús, es nuestro Padre. Y el pasaje de Romanos 8:15, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud. No tenemos por qué vivir bajo esclavitud, que los lleve otra vez a tener miedo, dice Romanos, sino el espíritu que los hace hijas de Dios. Ese es el espíritu que usted tiene, el espíritu que te hace hija de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba Padre. ¿Saben que esa expresión, Abba Padre, es una ternura? Es una forma tierna de referirnos a papá. Es como dicen los niños pequeños, papito. Es como decirle a Dios, papito, tú eres mi papito. Tú eres mi papi. Ese es el espíritu que tú recibiste de Dios. Puedes decirle con toda tranquilidad, Abba Padre, papito, tú eres mi papito y yo soy tu hija. Tu Padre Celestial te ama, no importa lo que seas, no importa lo que seamos, cada una de nosotras. Sabemos que Padre Celestial nos ama. Y así lo dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadoras, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor que Dios nos tiene. Dio a su Hijo para que muriera en nuestro lugar. Ahora, si nosotros leemos en Lucas 15, del 11 al 32, podemos encontrar algunas características de Dios como papá. Vamos a verlo. Quiero contarles que este pasaje habla sobre el hijo pródigo, se llama la parábola del hijo pródigo. Y este era un padre que tenía 2 hijos y el menor de ellos habló con su papá. ¿Y qué hizo el papá? Lo escuchó. Recuerde, tú puedes hablar con tu papá porque Dios te escucha. Tu papá, Dios te escucha. Así como esta característica que encontramos en Lucas. El papá escuchó lo que el hijo le decía. ¿Y qué era lo que le decía el hijo? Le dijo, Padre, yo quiero que tú me des la parte de los bienes que me corresponden a mí. Y el papá se las dio. Le dio los bienes que le correspondían. Vean qué interesante. Otra característica de Dios como papá. Dios
da bienes. Dios nos ha dado sus bienes a cada una de nosotras. ¿Cuáles son los bienes que Dios te ha dado? Tienes la vida, tienes un cuerpo, tienes la inteligencia, puedes trabajar, tienes familia, tienes muchos bienes que Dios te ha dado. Y cuando tú le pides algo a tu papá, Él también te lo puede dar. No creas que Dios es tacaño. No creas. Esa es una mentira del diablo. Dios es el dueño de todo y no es tacaño. Si tú le pides, Él te lo da. Y yo sé que si abriéramos los micrófonos, muchas dirían, sí, yo le pedí a Dios tal cosa y me la dio. Sí, Dios me dio esto. Sí, pues llega confiadamente a pedirle cuando tengas que pedirle algo a Dios, porque tu papá no es tacaño. Él te quiere dar los bienes, lo que tú le pidas. Si pidieres alguna cosa en mi nombre, dijo Jesús, mi Padre te lo dará. Así que Dios nos escucha, Dios nos da sus bienes, no es tacaño con nosotros. En la casa de nuestro Padre hay abundancia, dice el versículo 17. En la casa del Padre hay abundancia. Pero ¿qué pasó con el hijo? El hijo tomó los bienes que el papá le dio y se fue lejos de papá. Se fue lejos de la casa y eso es lo que no tenemos que hacer nosotras. No podemos coger nuestros bienes y estar lejos de papá, lejos de Dios. Y no me refiero a tener una religión, me refiero a comportarme como hija de Dios. A eso me refiero. Pero este hijo no le importó dejar a su padre, se fue con los bienes muy contentos, hasta que llegó una gran hambre, dice la Biblia. Y este muchacho desperdició los bienes que papá le dio. Nunca desperdicies lo que Dios te da. Lo que Dios te ha dado es para que tú lo administres, para que tú vivas feliz, para que tú tengas que compartir con otros, sea de tu inteligencia, sea de la palabra de Dios, sea de cosas materiales. No desperdicies lo que Dios te da, como lo hizo este joven. Desperdició todo y ahí llegó una gran hambre y él no tenía que comer. Una imagen tan triste describe la Biblia que este joven tenía tanta hambre que quería comer la comida de los cerdos. ¿Alguna vez te has sentido en esa situación? ¿Te has visto en esa situación tan sola, tan desamparada? Pero este joven tuvo algo muy importante. Este joven, dice la Biblia, que volvió en sí. De repente estaba ahí deseando, pero no podía comerse la comida de los cerdos, porque entonces lo iban a despedir de ese trabajo. Pero deseaba comer esa comida, seguro estaba sucio, maloliente. Deseaba y volvió en sí y dijo, ¿pero qué estoy haciendo yo aquí? En la casa de mi padre hay abundancia. En la casa de mi papá hay alimento. Los que trabajan donde mi papá comen con abundancia. No, yo no puedo estar aquí, dijo él. Voy a levantarme y me voy a ir para la casa de mi papá y le voy a pedir que por favor me contrate como uno de sus jornaleros. Si trabajo para mi papá como un jornalero, voy a estar mejor de lo que estoy aquí. Voy a tener mi estómago lleno, voy a usar ropa buena, limpia, voy a tener casa donde dormir, no como estoy aquí. Y él lo hizo, se levantó y fue a buscar a su papá. ¿Cómo podía ir este muchacho? Además de físicamente sucio, flaco, despeinado, maloliente, con mucha hambre. Me imagino que tal vez iba con miedo, que irá a decir mi papá, me irá a contratar como un trabajador o me irá a echar. Tal vez iba con vergüenza. Ya gasté todo lo que mi papá me dio. Qué vergüenza. No sé cómo iba este muchacho, pero sí dice la Biblia qué pasó con el papá.
Dice que el papá lo vio venir de lejos. ¿Será que lo estaba esperando? ¿Será que tenía esa esperanza en su corazón que su hijo regresara? Lo vio venir de lejos y tuvo misericordia de él. Y se le tiró encima y lo abrazó y lo besó. ¿Cómo es el amor de Dios como papá? Es perdonador. Ese amor está lleno de misericordia, de gracia, y no nos da lo que merecemos. Eso significa gracia, que Él no da lo que nosotros merecemos. Él es un papá perfecto. Y no solamente lo abrazó y lo besó, es que pidió que los sirvientes trajeran ropa para Él, trajeran zapatos, trajeran un anillo. Y le dijo, no, tú no eres un jornalero, tú no vas a ser un empleado mío, tú eres hijo de la casa. Y es lo que Dios te quiere decir hoy. Entiende, mujer, tú eres hija de la casa. Si es que te has alejado de papá, si es que sí sabes que Dios te perdonó, que Dios te salvó, pero no has logrado mantener una relación de hija con esa confianza, con esa alegría, con ese gozo, con esa seguridad de que Él te escucha, de que Él te ama, hoy es tiempo de volver en sí. Hoy es tiempo de levantarte y decir, ¿qué estoy haciendo? Yo quiero estar en la casa de mi Padre. Y sépalo, mujer, que la misericordia de Dios va a estar para ti. Que Dios está deseando que tú regreses a casa. Que por mucho tiempo tal vez ha estado esperando, viendo por el camino, ¿cuándo vendrá mi hija? ¿Cuándo vendrá mi hija y se va a comportar como hija mía? Y va a entrar a mi casa, y va a abrir la refri, y se va a servir lo que ahí hay. Y se va a sentar donde quiera porque es hija, porque tiene derechos. Muchos derechos que tienes, el diablo te los ha quitado. Muchos derechos que tienes como hija, el diablo te los ha robado. Ponga atención. Necesitamos volver en sí. Necesitamos levantarnos de esa comodidad donde hemos estado y llegar nuevamente a la casa de nuestro Padre y decirle, papá, yo quiero ser la niña de tus ojos. Y es una expresión tan tierna, tan linda, que para nosotros aquí significa, bueno, la niña de tus ojos es como lo preciado que tiene ese papá. Como algo que el papá le gusta mucho, se deleita mucho con ella. Es la niña de tus ojos, es el orgullo. Yo quisiera que tú pudieras decirle eso a Dios. Que ya no lo veas como un Dios lejano que está por allá en el cielo sentado. Sí, es cierto, pero también está aquí, también está ahí contigo. Pero no solo como Dios, sino como papá. Que quiere abrazarte, quiere besarte y quiere ponerte anillo en el dedo. Y el anillo significa yo soy hija de la casa. Yo puedo estar tranquila y confiada en este lugar. Sí tengo mis responsabilidades, claro que sí, como hija. Tengo que honrar a mi papá. Tengo que disfrutar con él, tengo que hablar con él, tengo que servirle a él. Pero todo lo que el Padre tiene también nos lo da a nosotras. Así que disfrutemos. Esto es lo más maravilloso que nosotros podemos hacer. Y eso lo dice el Salmo 100, no le puse aquí la cita bíblica, pero dice, es un salmo, creo que es 78, 70 y algo. Dice, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Y es que la imagen de una gallina o de un gallo, porque Dios lo vemos como un hombre,
La imagen de tener a los pollitos debajo de las alas es algo tan tierno que nosotros podemos vivir. La Biblia dice que Dios quiere tenernos bajo sus alas. Y como lo dice este salmo, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Dios no tiene ningún problema con ser tu papá. Él lo desea y lo anhela. Lo que tienes que revisar es si tú tienes problemas de comportarte como hija. Si hay algo que te ha tenido atada, si hay algo que te ha tenido encadenada y no has podido soltarte y ser esa hija que Dios quiere que seas. Y poder sentarte en su regazo y poder hablarle de todas tus cosas. Tener un tema con el cual conversar con Dios. Y es que a veces las conversaciones que tenemos con Dios son solo de pedir, porque tal vez nuestro papá terrenal era lo único que hacía, darnos comida, darnos la ropa, en el mejor de los casos, ¿verdad? Y entonces llegamos a Dios solo pidiendo, pero no, podemos conversar con Él cualquier cosa. Ese es el tipo de relación que Dios quiere tener contigo. Ahora la pregunta sería, ¿cuántas de ustedes quisieran decirle a Dios, yo aquí estoy, de ahora en adelante yo soy la niña de tus ojos? Yo soy tu hija y voy a comportarme como tal. Todas las ideas erróneas que tenía de papá, que mi papá terrenal puso en mi mente, yo las quito en el nombre de Jesús y te recibo a ti como mi papá perfecto. ¿Qué les parece si hacemos esta otra oración? Y usted dígale de todo corazón, hazme la niña de tus ojos. Déjame esa libertad de entrar a tu casa, a tu presencia, de andar libremente en tu presencia, de no tener temor. Vamos a orar. Papá, en el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias porque tú nos amas de una forma maravillosa, porque tu misericordia nos alcanza y nos cubre, Señor, cada día de nuestra vida. Aquí están este grupo de mujeres que quieren aceptarte a ti como tu papá, que tú seas el papá de cada una de ellas y que ellas puedan ser la hija que tú soñaste. Mírala, Señor. Y si es que usted nunca le ha entregado el corazón a Dios, hágalo hoy también. Dígale, sálvame, perdóname mis pecados. Yo te abro mi corazón para que tú seas mi Salvador. Pero también te digo que quiero ser tu hija, que tú seas mi papá. Quiero comportarme como tu hija de ahora en adelante. Quiero gozar de los beneficios de ser la hija de la casa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.